No en este momento no voy a decir nada de este vídeo, nada más que es un performance y dura 52 minutos. Entonces va a ser durante toda mi presentación en paralelo. Dura un poco de tiempo, pero cuando 2020 es mañana, va a ser antes de mañana. Bueno, mi nombre es Hans Dielman, yo trabajo en la UACM, la Universidad de la Ciudad de México. También soy coordinador de una ONG internacional, Cultura 21, que tiene su sede principal en Alemania. Hemos hablado mucho de Alemania en la ponencia anterior, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene 4 capítulos: Alemania, Francia, Dinamarca y México. Y la idea detrás de la ONG es que la sustentabilidad, incluso el cambio hacia menos cambio climático, digamos, es un cambio más que nada cultural. Hablamos mucho de lo tecnológico, del conocimiento, de lo político, pero en su fondo es un cambio cultural. Y el arte puede ser un mecanismo importante para estimular este cambio cultural. Bueno, por eso el título es Expresiones artísticas sobre cambio climático. Entonces voy a presentar una serie de diferentes obras y proyectos artísticos, pero también voy a dar una perspectiva, mi perspectiva sobre la importancia del arte en este contexto. Antes que nada, antes de olvidarlo, quiero agradecer realmente mucho a los coordinadores de este congreso, al doctor Carlos Gay y al doctor Clemente Rueda, de darme el espacio de hablar de esta cosa que es un poco afuera, también afuera del tema principal de este congreso, cuarto congreso, es la ciencia del cambio climático, pero también un poco afuera, yo creo, de la cultura de esta conferencia. Entonces, muchas gracias. Tengo una lista, yo preparé una lista aquí tengo 26 diferentes artistas y finalmente no voy a ser capaz de presentar todos porque no tenemos suficiente tiempo. Hay mucho más, realmente hay mucho más. También yo estoy poniendo los países y tengo que decir que la mayoría viene del norte, viene de Estados Unidos y Europa. También hay artistas en el sur, en México y en otras partes del mundo, pero la gran parte, hasta ahorita, está en el norte. Y Nueva York realmente es el centro ahorita, el centro artístico de arte y cambio climático. Y obviamente tiene que ver con las características de la ciudad de Nueva York. Y vamos a entrar en eso también en un ratito. Bueno, quiero empezar con esta serie de obras de Teresa Posignac. Es una pintora de Canadá, de Calgary. Y voy a leer los textos y voy a invitar a ustedes de revisar las pinturas. Los textos son de ella, obviamente. La serie surgió de mis recientes descubrimientos de las complejidades del plancton, la delicada calidad tapiz de su concha y la interacción entre las infinitas formas de plancton son fascinantes. Estas pequeñas criaturas hermosas van desde virus microscópicos y bacterias marinas a las plantas unicelulares con conchas increíblemente ornamentadas, a los animales que comen plantas minúsculas. Estoy intrigada con las explicaciones científicas sobre el papel extraordinario del plancton en la absorción de carbono y en proveer la tierra de oxígeno. La serie surgió de mis recientes descubrimientos. La interacción entre las infinitas formas de plancton es fascinante. Estas pequeñas criaturas hermosas, estoy intrigada con las explicaciones científicas sobre el papel extraordinario del plancton, etcétera, etcétera.
Lo que quiero mostrar con esta obra es que el arte es más que nada una investigación personal, una forma de explorar, de investigar desde el interior de una persona. Muchas veces veremos al arte como obras de arte, pero eso no es suficiente. El arte es un proceso de investigación, de explorar, de exploración, desde la preocupación de un artista. Y su forma es abierta. Pero siempre tenemos que pensar en el arte como dicen los en el norte, art as inquiry. Es un concepto muy importante. Y como dice Martin Heidegger, no podemos distinguir el arte. El arte es, más que nada, es una obra de arte, es el artista y es el proceso de crear el arte. Y no podemos entender el arte cuando únicamente veremos a una parte de lo todo. También es un compromiso personal con el objeto de estudios. Soy fascinado, soy intrigado, es fascinante. Estas palabras son muy, muy importantes. Yo trabajo en arte y sustentabilidad desde el año 2000. Y uno de los primeros artistas que encontré era Richard Groen. Groen es un nombre holandés. Obviamente en inglés es green, en español es verde. Entonces tiene un buen nombre el señor. Pero él me dijo algo interesante. Él dijo, yo viajo mucho. Y cada vez cuando yo estoy en un país donde hay plantas en peligro de extinción, yo tomo algunas de estas plantas y yo guardo estas plantas en mi casa, en Holanda, en pequeñas botellas. Y él dijo, además, es mi contribución a la biodiversidad. Y estaba pensando, ¿es serio? ¿Es algo serio? Pero sí fue una persona y es una persona serio. Es interesante, porque nunca pensé así en la biodiversidad. Pero realmente es interesante porque lo que está haciendo él es tomando la biodiversidad como algo muy personal y realmente busca una forma de cuidar y de ayudar en este asunto de mantener una biodiversidad. Además, creó esta obra de arte, una instalación con las pequeñas botellas en un lado y algunas grandes botellas en otro lado, que refleja, obviamente, también se llama el equilibrio. Entonces, estamos rompiendo este equilibrio. Es importante mantenerlo. Y así él tenta de comunicar con su público acerca de este asunto. Es similar en un sentido a un otro proyecto de un americano, otra vez de Estados Unidos, Vaughan Bell, que vive en Nueva York. Este proyecto se llama Personal Biospheres, biosferas personales. Ella dijo, exploro la miniaturización del paisaje, la separación de una sola pieza de la tierra de la totalidad y la relación de cuidado y control que esto genera. Entonces ella crea estas pequeñas casas invernaderas, si quieres, con plantas, y abajo hay un hoyo y tú puedes entrar tu cabeza en estas pequeñas biosferas. Es interesante hacerlo y interesante sentir la relación que genera con las plantitas. Aquí es más, es la biosfera, aquí es el hoyo donde tú puedes entrar. Y esta realmente está creando una relación muy íntima y muy personal entre estas plantitas y tú como público. Es interesante. Ella dice, estoy interesada en las discusiones sobre la sostenibilidad, el espacio público y la función ecológica. Y también en una serie de prácticas artísticas contemporáneas.
Entonces busca otra vez dar una forma a su preocupación, a su interés. Y además lo que está haciendo ella es buscando justamente la relación personal entre nosotros mismos y la naturaleza. Y obviamente tiene algo detrás que hemos perdido esta relación personal íntima con lo que tenemos, Madre Tierra, el globo, la naturaleza, todo eso. También dijo, me inspiro en momentos de lo absurdo y la contradicción, así como mis propias experiencias viscerales del lugar. A mí me gusta este proyecto, es absurdo quizás, no sé. Landscape for Walking es un paisaje para caminar. O se llama también iPet. Un pet es un mascote en inglés. Entonces es otra forma de buscar esta relación. Y de verdad, pensando en cómo cuidamos a nuestros mascotes, como a veces yo creo como locos, ¿no? Y descuidamos a todos los demás de la naturaleza. Es interesante. Entonces tiene un punto. Yo creo que ella tiene un punto interesante. Entonces es un iPad, obviamente con una relación al iPad, todo el mundo ahorita, sobre todo en Estados Unidos, trae su iPad en cualquier lugar y ella trae su iPad con una planta que es un paisaje personal. Bueno. Otro ejemplo, también de Holanda, de Rotterdam, un amigo mío, Rolf Engelen. Rolf observó en un momento que mucha gente tira sus plantas. Cuando tiene un poquito de café, no son tan bonitos de manera cosmética, nada más, y las tiran. Y él dijo, me levanto temprano, voy a caminar en las calles y yo he encontrado muchas plantas cerca de la basura, para que los camiones toman las plantas y ya las tiren. Lo que yo hago es, yo tomo las plantas y yo creo un refugio de plantas. Yo les doy tierra, alimentación y luego busco otro dueño para las plantas. Es otra manera de dar forma a su preocupación. Y obviamente ustedes pueden sentir que hay mucho detrás, ¿no? Estamos descuidando, tirando a organismos vivos porque al nivel cosmético hay algo que no va bien. Y yo dijo, ahorita él habla de plantas, lo hacemos lo mismo más o menos, más con gentes también. Pero bueno, es otra discusión, pero vamos en esta dirección. Dar forma. Arte también es dar forma a una idea o una preocupación. Y esta forma, otra vez, puede ser muy personal y muchas veces es muy personal. ¿Por qué yo estoy enfatizando tanto esta parte del arte? Es un libro de un profesor de MIT, de Massachusetts Institute of Technology, entonces algo muy serio, muy afuera de lo absurdo, podemos decir. Él dice, él habla, más que nada, él habla del punto ciego de nuestro tiempo. Y ese es justamente este punto ciego, es que no estamos conectados, vinculados con nuestro entorno. Hacemos cosas porque necesitamos hacerlo desde una autoridad o es una rutina, somos recreando rutinas del pasado y lo hacemos sin realmente reflexionar. Y él dice que es un punto ciego de nuestro tiempo. Yo voy a hablar más de esta parte y obviamente es mi perspectiva sobre el arte, o menos en esta presentación. Yo creo no es únicamente algo de este tiempo, pero es algo muy, muy importante. Y sobre esta idea, él ha creado su teoría U. Y la teoría U dice que se basa en un concepto que es un neologismo, que es presencing.
o en inglés o en español puede ser presentir. Es una combinación de la presencia y de sentir o percibir. Presentir significa un estado de atención elevado que permite tanto a individuos como a grupos desplazar el espacio interior desde lo exterior, su campo de trabajo o acción. Es realmente trabajar, como él dice mismo, Otto Scharmer es otra vez un alemán de origen, pero trabaja en Estados Unidos. Él dice que tenemos que trabajar desde nuestra fuente y no desde que algunos dicen. Su teoría U es en grandes líneas es así. Él dice que tenemos la costumbre de descargar patrones del pasado y también mucha educación está orientada hacia esta, ¿no? Descargarlos para que aprendamos cómo manejar, cómo hacer las cosas, pero desde el pasado. Y él dice, tenemos que aprender a ver las cosas con una nueva mirada y redireccionar las cosas. Y eso implica sentir desde el campo y soltando y hacer presencia. Yo voy muy rápido, es una teoría bastante interesante, pero compleja también. Yo tengo que ir muy rápido. Hacer presencia es conectar con el origen, con la fuente, con nuestro interior. ¿Quién soy? ¿Cómo constituyo mi trabajo? Y de arriba recibir. Lo que él dice que cuando conectamos con nuestro interior, podemos conectar con lo que está pasando en el mundo, con los temas principales de este tiempo. Y obviamente el cambio climático es uno de los temas principales de este tiempo, de este momento, de este ciclo. O más bien, yo veo tres muy importantes: es el cambio climático, es la migración a la escala mundial, pero los dos son muy vinculados. Y por tercer parte hay una lucha de cosmovisiones, que lo veremos ahorita mucho en Europa y más en los países árabes, pero también en otro lado, en otra forma y menos violenta, aquí entre América Latina y América del Norte. Y creo va a ser más importante este ciclo. Pero son mis temas. Pero tenemos que, en un sentido, liberarnos de todo el rollo de pasado y liberar la mente, abrir la mente, abrir el corazón y abrir una voluntad. Y luego cristalizar lo que recibimos en una visión. Y luego crear un prototipo y actuar con estas ideas. Lo que hacen los artistas es justamente eso. Lo que hemos visto, mi amigo Richard Groen de Holanda, con su idea para mí un poco raro en el principio, está haciendo eso. Es muy interesante. Y los otros artistas también. Y es algo que dice este profesor muy distinguido desde el MIT, que es lo que tenemos que aprender. Entonces, es interesante. Implica también no únicamente trabajar con el conocimiento formal, pero también trabajar con el conocimiento experiencial y el conocimiento directo. Experiencial es usar todas las experiencias de vida, y el conocimiento directo es más como la intuición. Se vincula con el pensamiento analítico, que es el pensamiento de la ciencia, obviamente. Pero tenemos que usar pensamiento lateral y asociativo también, que es lo que hacen muchas veces los artistas. Es combinar cosas que no tienen un vínculo lógico, pero tienen otros vínculos emocionales, por ejemplo. Y usar la intuición o las revelaciones. Y también es inteligencia cognitiva, pero usar también la inteligencia emocional y la inteligencia incorporizada. La inteligencia incorporizada es muy importante. Y yo puse este fuego por cómo podemos aprender que hay un peligro. Podemos explicar a nuestros niños o hijos que este fuego genera calor y podemos hacer todo, es lo que hacemos en muchas conferencias como así, explicamos lo del cambio climático. Dicen sí. Y luego los niños no entienden realmente. Entienden quizás desde aquí, pero no cambia mucho.
cuando lo vamos a sentir, es lo que sabemos desde experiencia que tenemos que tener cuidado con este fuego. Entonces, en esta conferencia otra vez hablamos mucho de la pasividad de la gente, porque la gente no quiere tomar el cambio climático en serio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en parte porque estamos demasiado en lo cognitivo y tenemos que trabajar más de lo experiencial, de lo intuitivo, de lo que podemos sentir. Y yo creo los artistas ayudan mucho en generar plataformas, proyectos que pueden dar estas experiencias o ideas. No sé qué pasa ahorita en la televisión. ¿Dónde estamos? Ah, que está muy buen momento. Ella, Sara, otra vez, perdón, pero otra vez de Nueva York, creó este proyecto 36.5, a Durational Performance with the Sea. Yo hablé con ella y dije, ¿por qué estás haciendo eso? Ella dijo, bueno, ¿tú conoces algo de inteligencia incorporizada? Sí, trabajo con este concepto. Justamente eso, yo quiero sentir. Para mí, un levantamiento del nivel del mar de 1,5 metros es algo abstracto, ¿no? ¿Qué significa realmente? Entonces, tomo la decisión de crear estas performances que duran 13 horas. Esta performance en San Francisco duró 13 horas para que puedas sentir qué pasa cuando el mar va a subir, lo que pasa 2 veces al día, obviamente. Pero quiero sentir, quiero ver desde mi experiencia lo que significa. Y lo hizo. Lo hizo 3 veces ahorita, una vez en Maine, en el norte de Estados Unidos, una vez en México, cerca de Cancún, y una vez en San Francisco. Y obviamente es para ella, para sentir, para tener esta relación más íntima otra vez con este fenómeno de cambio climático. Y obviamente genera publicidad, hay gente, hay público que piensa que está pasando, y también genera mucho interés de la parte de la prensa. Otro proyecto hace algo similar, pero es al mismo tiempo muy diferente. Se llama, y no podemos ver bien, High Water Line, visualizar el cambio climático, un proyecto de Yves Moisher. Yo creo ahorita es reconocido como el mejor proyecto artístico en relación con cambio climático. Y ella dijo algo similar, como Sara, que el cambio climático es abstracto. ¿Cómo podemos hacerlo tangible? ¿Qué significa cambio climático para Manhattan, para Nueva York? Y empezó a buscar información y encontró este mapa. Y todo lo que está fuera de la línea azul va a ser abajo del nivel del mar, cuando el mar sube con 3 metros. Su punto de referencia es 3 metros. 10 feet en inglés. Entonces, todo eso va a ser abajo del mar. Es impresionante, ¿no? Pero todavía ella dijo que eso no habla suficientemente. Buscó una manera de dar forma a su idea y empezó a literalmente crear esta línea en las calles, en los parques, dentro de los edificios en la medida posible. Entonces empezó a crear esta línea como línea de fútbol o de tenis o no sé qué. Y creando esta línea empezó a hablar con el público y distribuir folletas para entrar en diálogo con la gente. Y así empezó a hablar más y creó un pequeño movimiento, y obviamente los hijos, los niños gustan ayudar a ello.
Y eso realmente fue algo muy interesante. Pude realizar toda esta línea verde, morado, y realizó todo eso con muchas discusiones y generó mucha sensibilización, obviamente, porque eso implica que realmente este edificio, esta tienda va a ser abajo del nivel del mar. Y es muy difícil comprender o imaginar cuando no tenemos estas herramientas para hacerlo. Muchas otras ciudades dijeron o invitaron a ella de hacer lo mismo, como en Bristol, Boston, Miami, Filadelfia y más. Y ella dijo, no voy a tomar el avión para ir en todas esas ciudades para hacer un proyecto relacionado con cambio climático. No, eso no es congruente, no tiene sentido. Entonces voy a crear una guía de acción, que permita a comunidades hacerlo ellos, porque finalmente no es tan difícil hacerlo. Además, su idea alguien tiene que tener la idea de hacerlo. Entonces, esta guía tiene básicamente 4 elementos. Entender cambio climático es un taller. Explicar qué es cambio climático, más o menos. Luego, mapear cambio climático en las calles, como lo que hizo ella. Entonces, hay que mapear, hay que crear una línea en papel y luego crear esta misma línea en las calles, en los parques. Luego, otra vez en un taller, explorar las varias consecuencias de lo que hemos visto. Y finalmente preparar un informe y compartirlo con la comunidad. Es la última parte que es muy, muy importante. Entonces se convirtió en un proyecto educativo, ¿no? Es más que nada educativo sobre la base de una visualización del problema de cambio climático. Y es más en específico lo que va pasando con el nivel del mar. Y eso yo vi muchas veces, hay muchos proyectos artísticos que empiezan con algo, digamos, muy artístico, pero luego tienen una parte de trabajar en talleres, de recrear lo mismo. Entonces, son muy buenas herramientas, digamos, cuando podemos decir que el arte es una herramienta, pero son buenas herramientas educativas, a través en esta cosa de visualizar lo que va a pasar. Es justamente visualizar, es usar otro tipo de pensamiento, es pensamiento asociativo y lateral. Es justamente este tipo de pensamiento que ella usa. Visualizar un problema, trabajar con lo visualizado. Isaac Cordal es un español, hace lo mismo, pero en una forma muy, muy distinta. Pero también está visualizando lo del nivel del mar. Es un proyecto que realizó él en Berlín, en Alemania, en 2011, y él lo llamó Electoral Campaign, campaña electoral. Lo interesante es que es algo adicional, que es mucha gente era muy entusiasta con el proyecto y empezó a mandar mensajes por diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y el nombre se cambió en Politicians Discussing Climate Change. Casi es lo mismo, la idea es igual. Su idea original es que las campañas electorales son de los políticos. Lo que hacen los políticos, hablan entre sí, están peleando entre sí y perdieron casi totalmente el contacto con el mundo real. Tiene su mundo, tiene sus preocupaciones y tiene nada que ver. El nivel del mar está subiendo, subiendo, subiendo y continúan a hablar y discutir entre sí y no ven realmente qué está pasando afuera. Bueno, es una metáfora
perfecta, yo creo. Y por eso yo creo otros de los políticos que están discutiendo el cambio climático entre sí es algo interesante. Es un proyecto, y otra vez Isaac Cordal es un artista que tiene una línea de investigación. Él está investigando sobre todo la pasividad de la gente. ¿Por qué? Es su pregunta, y hemos visto esta pregunta sugiriendo también aquí, ¿por qué la gente hace tan poco? ¿Por qué la gente es así? Ok, cambio climático, sí. Él dice, más en general, ¿por qué tenemos esta inercia social? Muchas veces la gente aquí me dice, los mexicanos somos muy pasivos. Bueno, es un español que trabaja en este momento en Berlín, en Alemania y otro. Entonces es igual, no es algo típico para México, es algo a la escala mundial. Y la pasividad y la inercia social lo encontramos en muchos contextos, ¿no? Muchos contextos, pero también en el contexto del cambio climático. Y es muy, muy importante. Bueno, yo voy a continuar. Yo dije lo que está escrito allá. Entonces, él crea estas pequeñas esculturas, son realmente pequeñas, y todos son hombres que obviamente no tienen espíritu, no tienen gusto de hacer algo, son muy pasivos. Y con estas criaturas, con estas esculturas, realmente yo creo él está creando un espejo, porque realmente es lo que está pasando en nuestras sociedades, ¿no? Tenemos retos enormes y amenazas enormes. ¿Y qué estamos haciendo? Muy poco, realmente. En 2013, él realizó un otro proyecto que se llama Waiting for Climate Change, esperando el cambio climático, con otras pequeñas esculturas, hombrecitos que realmente son totalmente pasivos. Todos tienen su salvavidas, pero no hacen nada. Otra. Entonces, es otra forma de visualizar algo y visualizar sobre todo, y más que nada, la pasividad que hay a la escala mundial, y no, sobre todo, no únicamente en este país. La visualización es muy importante. Yo busqué también, yo dije, tenemos que presentar al menos 2 artistas mexicanos también. Daniel Orozco, ahorita yo estoy pero bueno, Daniel Orozco es un artista muy conocido en México, es de Jalapa, Veracruz, y trabaja mucho otra vez, es un artista con una línea de investigación, trabaja con cosas de la vida cotidiana y busca el significado de lo que estamos usando y tirando, etcétera, etcétera. Y eso es una exposición, mientras que es mexicano, la exposición otra vez es en Nueva York, esta vez, pero en el Guggenheim Museum, es uno de los más famosos museos en el mundo, y es un conjunto de 1.200 objetos que él ha colocado, recopilado en 2 sitios, una cancha de deportes en Nueva York y una biosfera costera protegida y ubicada en Baja California Sur. Es un mexicano, pero vive en parte del año en Nueva York y otra parte en París, porque está muy conocido y tiene la capacidad de hacerlo. En una entrevista dijo, bueno, así son todas son botellas, son de todo, ¿no? Hay realmente cosas de cualquier cosa o de cualquier origen. Realmente hay mucho. En una entrevista él dijo, lo más importante no es tanto lo que la gente ve en la galería o en el museo, sino lo que ve después de ver estas cosas. La manera en la que se enfrenta de nuevo a la realidad. Entonces, realmente es decir en otras palabras que quiero que la gente reflexiona
Y no es tan importante esas piedras o estas botellas, pero es pensar, es reflexionar qué estamos tirando en este momento, en este caso en el mar o en zonas costeras. Y cada persona va a llegar a su propia respuesta. Y es lo que muchos artistas también prefieren. Ellos no quieren dar respuestas, quieren abrir la mente y es muy importante. Arte es una forma también de comunicación y es una forma de comunicación, yo digo, multidimensional. Puede sensibilizar, puede tener encantamiento. No, perdón. ¿Mm? Sí, 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 sí. Ok, voy a continuar. Desprendimiento, empoderamiento, etcétera, etcétera. Bueno, es una forma, yo tengo mucho más que presentar y voy a hacerlo porque yo creo es importante. Entonces es una forma de comunicación multidimensional. Quiero presentar también este trabajo que yo creo es muy original, muy interesante. Se llama A Song of Our Warming Planet. 130 años de calentamiento global en música. Lo que hizo Daniel Crawford es tomar las temperaturas de cada año, desde 1880 hasta 2010, y lo ha convertido en notas de música. Y así es una canción. Él no ha creado nada, no nada más ha registrado lo que está pasando en el planeta. Y el resultado es lo siguiente. I was in a class with Professor Scott St. George in the geography department, and at one point he posted a slide advertising for interns in his dendrochronology lab, and I was lucky enough to get that job. He came to me with a set of data with the task of turning it into a piece of music, and we wound up with a song of our warming planet. In the piece of music, each note will correspond to a year, and then the pitch of that note will represent the temperature of that year. So then these really high pitches, that would mean a warmer year, and then the lower pitches would be a cooler year. Data comes from the Goddard Institute for Space Studies at NASA. It's a compilation of global annual surface air temperatures. Climate scientists have a standard toolbox to communicate their data, and what we're trying to do is we're trying to add another tool to that toolbox, another way to communicate these ideas to the people who might get more out of this than out of maps, graphs, and numbers. Climate change is a defining issue of our generation, and it's still something that a lot of people don't fully understand. And what we're trying to do is to represent with the music sort of the immediacy and the importance that this issue has right now. And if we act on that, then maybe it won't be as much of an issue for the future.
Bueno, mi intención era de escuchar una vez más. Yo lo escuché 10, 15 veces y cada vez es más impresionante. Realmente, desde 1980 más o menos, ¡uish!, va así, pero dado a no tenemos tanto tiempo, no voy a repetir. Voy a hablar de esta última parte y con 2 ejemplos y ya vamos a terminar. Yo creo lo que artistas pueden hacer también es crear espacios de imaginación y experimentación. Y otra vez tiene que ver con lo mismo. La persona que estamos mirando ahorita se llama Joseph Beuys. Es uno de los artistas más reconocidos del siglo pasado. Él vivió en Alemania entre 1921 y 86, entonces vivió en Alemania durante el periodo del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial. Y también habló mucho de la pasividad y la inercia social. Y sobre la base de sus observaciones, él ha creado una definición expandida o ampliada del arte. Y esto tiene que ver con 3 diferentes palabras claves: la libertad, la creatividad y la responsabilidad. Y dentro de la modernidad, sobre todo, el arte es un espacio de libertad. Los artistas pueden hacer cualquier cosa, pero son espacios afuera de la sociedad, donde ellos crean sus pinturas, sus esculturas, etc., su teatro, sus libros, etcétera, etcétera, sus textos. Y quizás nosotros podemos revisar y podemos reflexionar sobre lo que ellos están haciendo, pero no tiene nada que ver realmente con las políticas, con la economía, etcétera, con la vida real, entre comillas. Ya dijo, tenemos que poner el arte en el centro de la sociedad, en el centro de la economía, en el centro de la política. ¿Y por qué? Porque todos somos artistas. Es su más famosa cita, digamos: everyone is an artist. ¿Y por qué? Porque realmente de naturaleza somos artistas. Nosotros dependemos de crear artefactos. Sin artefactos, tecnologías, casas, no sé qué, no podemos sobrevivir. Entonces, de naturaleza somos artistas. Pero en la modernidad, sobre todo, esta idea de ser artista o artesanal, hacer algo artesanal, está en el margen. Tenemos que regresar a esta idea. La creatividad también es algo natural, pero la creatividad depende de la libertad. Únicamente cuando estamos libres tenemos esta capacidad de crear y de ser creativo. Y otra vez, también la responsabilidad es otra cosa. No funciona la libertad, la creatividad, cuando no hay responsabilidad, ¿no? Y él dijo otra cosa muy interesante. La responsabilidad para muchos de nosotros tiene que ver con valores, con lo ético. Es algo afuera de nosotros. Y él dijo, la responsabilidad es la capacidad o la habilidad de responder, pero desde dentro. Tenemos que otra vez, como dijo el profesor de MIT, Otto Scharmer, tenemos que entrar en contacto con nosotros mismos y tenemos que desarrollar la capacidad de responder desde lo que es realmente importante para nosotros. Y así va a funcionar. Entonces tenemos que liberarnos y así abre la posibilidad de creatividad y también de responsabilidad, como algo que venden nosotros mismos. Él trabajó mucho en el movimiento de Fluxus en los años 60, que fue un movimiento artístico justamente tomando la vida cotidiana como arte, diciendo en un sentido, la vida, la creación de la vida es un arte. Y no es algo dado, no es algo que tenemos que repetir, es un arte, lo que tenemos que crear nosotros. Y luego trabajo mucho con su concepto de escultura social, que es crear algo combinando forma, contenido y participación. Y uno de sus proyectos muy importantes fue justamente así. Eso fue un proyecto realizado
realizada para la 7ª versión de Documenta en 1982 en Kassel, en Alemania, otra vez. Es un momento muy importante. Él dijo, la ciudad de Kassel, donde cada 2 años hay una conferencia artístico muy importante, no hay árboles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar con los políticos, podemos construir algo de manera tradicional o vamos a hacerlo. Entonces, él creó un proyecto artístico que fue nada más, pero fue mucho, de plantear 7.000 robles en las calles de Kassel. Y hasta ahorita, obviamente, muchos de estos árboles ya están. Y es también para visualizar sus ideas. Es posible, cuando queremos realizar algo, es posible de realizarlo. Pero cuando vamos a practicar con los políticos y seguir con las instituciones va a ser mucho más difícil. Entonces, la creación de espacios de imaginación y experimentación está muy vinculado con estas ideas de esculturas sociales. Es, como dijo él, trabajar con la imaginación, con palabras, con ideas. Es algo muy importante. Ahorita hay un centro de investigación en todo eso en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y uno de los exalumnos ahorita de este centro es James Reed, de Sudáfrica, y está creando su proyecto, ha creado su proyecto de Agents of Change. Está hablando en las calles con gente sobre el cambio climático, pero usando estos elementos visuales, como aquí otra vez el salvavidas, también para generar espacios de imaginación y de diálogo, más que nada también de diálogo. Es un proyecto en Cultura, en Venecia, que hemos realizado nosotros como Cultura 21. Parece que no hay gente que quiera dialogar, pero sí, es nada más que en la foto. También hemos realizado, yo creo fue la primera versión de esta conferencia nacional en cambio climático, algunos proyectos artísticos en el plantel del Valle en la UACM, todos son diferentes. Nada más quiero enfatizarme en esto ahorita, es un proyecto de Helios Beltrán y Elisa Martínez, que se llama Mito Originario, lo simbólico y la magia, los objetos. Y ellos realmente crearon un espacio de imaginación y de reflexión y de experimentación. Fue, en un sentido, fue como una tecnología, una plantita, digamos, de tratamiento de agua. Y funcionó así, de manera muy sencilla, pero funcionó. Pero al mismo tiempo ellos pusieron diferentes libros. Todos tienen que ver con la pregunta, ¿qué es agua? Entonces tú te sientes en esta silla dentro de una planta de tratamiento de agua y los libros te preguntan, ¿qué es el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿En qué medida somos agua nosotros? ¿Qué es el significado mítico del agua desde los aztecas, etcétera, etcétera? Entonces, realmente para crear un espacio multidimensional sobre, en este sentido, la pregunta del agua. Y esto fue realmente muy interesante. Dos más y ya estoy terminado. Imaginar y redefinir. Es un proyecto otra vez en Alemania. Estoy muy en Estados Unidos, en Alemania, veo un poco en Holanda, pero también un poco en México. Y vamos a terminar con un proyecto realizado en México. Pero otra vez vamos a Berlín. Es un proyecto que se llama, y no voy a traducir, Neighborhood Satellites Energy Harvest. Voy a explicar lo que es. Es muy interesante. Es realmente muy interesante. Es tomar la ciudad y replantear la ciudad como un campo de numerosas fuentes energéticas que están allá o ahí para ser cosechadas. Pensamos en la ciudad como algo que toma y usa mucha energía. Ellos lo replantearon totalmente y dijeron, no, hay tantas fuentes de energía.
Energía de fuentes de calor producido por equipos eléctricos como acondicionadores. El calor de la luz emitida por numerosas fuentes, el ruido de una variedad de fuentes como sirenas y el ruido de tráfico, vibraciones desde camiones pesados, todos pueden ser convertidos en energía utilizable. Empezaron en primera instancia a crear, diseñar cosechadores sencillas e ingeniosas para recolectar la energía que viene de la luz, el ruido y la vibración y el color. Y finalmente organizaron talleres, están organizando todavía talleres con comunidades, con el fin de mapear, otra vez, un poco como el proyecto de High Water Line, mapear todas las fuentes en una comunidad o una ciudad y luego crear sus cosechadores, es una palabra. Aquí están haciendo estos cosechadores. Y aquí diferentes personas en un taller están haciendo todas las relaciones entre diferentes fuentes. Y nada más voy a presentar 4 tipos de cosechadores. Este es for light pollution, para la luz. Entonces es como fotovoltaico, algo que puede captar la luz, es lo que conocemos. Eso es sound pollution. Entonces el ruido de sound genera vibraciones que podemos otra vez convertir en energía. Y eso es para waste air. Entonces también es para movimiento de aire, que podemos también captar en esta forma y convertir en energía. Y eso es también es para otro tipo de vibraciones en el piso, que también podemos captar. Entonces es un proyecto, yo creo, muy interesante, sobre todo también a nivel conceptual, porque realmente está replanteando la ciudad en otra forma. Está generando, o yo digo, una otra generación, una nueva generación de ecotecnologías que hasta ahorita no conocemos. Entonces, redefinir la realidad es muy importante. Y para terminar, nada más que este proyecto, que no sé si algunos de ustedes lo conocen. Es un proyecto de Jason Daguerre Taylor. Él vive en Inglaterra, yo creo su mamá es de Inglaterra y su papá es de los Caribbean. Él ha creado un proyecto sumamente bonito en Cancún, pero en otros lugares también, pero uno es el Museo de Arte Subacuático, existe la MUSA en Cancún, y son un conjunto de esculturas en el mar que tienen diferentes funciones. Además, en primera instancia, son esculturas muy, muy bonitas, pero no es el único. Él ha creado este proyecto porque quiero contribuir a la replanteamiento de plancton. Empezamos con plancton y quiero terminar con plancton también. Ellos van a ser la base para nuevo plancton. Y para fomentar la creación de coral, utiliza una mezcla de cemento de grado marino, arena y microsilice para producir un hormigón de pH neutro que está reforzado con varas de refuerzo de fibra de vidrio. A mí no me dice mucho, pero lo quiero compartir porque también este proyecto artístico tiene un parte científico bastante importante. Y además algunas esculturas pueden contener otros materiales como la cerámica y el vidrio y con materiales inertes. Y que lo que está pasando justamente es eso. Con el tiempo los arrecifes artificiales pierden su forma humana por el medio subacuático. Ahorita hay varias instalaciones y lo que está pasando es justamente este. Poco a poco están convirtiéndose en coral. Y el objetivo también es para que los corales que todavía existen y que hay, para protegerlos. Y para las personas que quieren ver coral, para que ellos van
a este lado. Entonces, aquí el ser humano o las criaturas, ¿qué pasa? Criaturas que parecen a seres humanos, realmente están ayudando a la recreación de coral. Entonces es algo imaginativo, yo creo es muy interesante. Falta nada más que una lámina con conclusiones y nada más, porque yo pensé que sería mejor no terminar conclusiones para dejarlo abierto. Poco en el sentido de muchos de esos proyectos artísticos, no, dar conclusiones es cerrar. En lugar de cerrar, yo quiero dejarlo abierto. Y por eso yo creo ayuda también a la organización para que podamos terminar ahorita un poquito más en tiempo. Gracias.